vamos a hablar sobre una vida ordenada. ¿Ya? Yo creo que este tema lo elegimos porque es algo de mucho interés, aparte a todas las edades. Mateo 25, la parábola de los talentos. Yo creo que la tenemos clara, ¿no? Pero en esa claridad hay veces que por confianza, por exceso de confianza, creemos que nos la sabemos y hoy día vamos posiblemente a descubrir algo muy interesante. Dice la parábola de los talentos, como un hombre que al partir de viaje llama a sus propios siervos y les confía sus bienes. Y al primero da 5 talentos, al otro 2, al tercero 1, a cada uno según su capacidad. Después se marcha. Luego el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 solo hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y les pide cuentas. Se presenta el que había recibido 5 talentos y ofrece otros 5 diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira otros 5 que he ganado. Dícele su señor: bien, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, yo te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó a su vez el de los 2 talentos y dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira otros 2 que he ganado. Dícele su señor: bien, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se acerca el que había recibido 1 talento y dice: Señor, sé que eres hombre duro, que quieres cosechar donde no has sembrado y recoger donde no has echado. Por temor fui y oculté en la tierra tu talento. Ahí tienes lo tuyo. Contestándole su señor: siervo malo y perezoso, sabías que quiero cosechar donde no sembré y recoger donde no eché. Debías, pues, haber llevado mi dinero a los banqueros y a mi vuelta habría recibido lo mío con rédito. Quitadle, pues, el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Y al siervo inútil arrojadlo a las tinieblas exteriores. Ahí será el llanto y el crujir de los dientes. Y sí que nos lleva a la reflexión, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, si queremos hablar de una vida ordenada, pues vamos a partir de qué es el orden, ¿no es cierto? ¿Y quiénes somos nosotros? Porque al fin y al cabo somos nosotros quienes vamos a ordenarnos y a poner lo que esté a nuestro alcance en orden. Y hago referencia a las primeras palabras de la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué dice Dios después de haber creado en un proceso al mundo? Porque no lo hizo así. Hizo en un proceso de 6 días, descansando 1, ¿no es cierto? Y lo hizo: en tal día voy a hacer esto, en tal día voy a hacer esto. Es un proceso, ¿verdad? Entonces, ¿y qué dijo una vez que creó al hombre? Ahora sí, multiplíquense, cuando presentó a Eva, y dominen lo que he creado, ¿verdad? Entonces eso nos llama a ser administradores. Entonces, si empezamos ya a asociar un poquito el Evangelio cuando refiere a los talentos, ¿qué podemos hablar? Es nuestro llamado a ser con lo que tenemos, con lo que somos, ¿verdad? Entonces, aquí invito a la reflexión en otra idea. En un mundo actual que nos invita a pensar mucho en el futuro, pero en el futuro inmediato, o sea, que ya te sacan una publicación en alguna red social o lo que fuese, y te fomentan el carro, y te fomentan la casa, y te fomentan el perfume, y te fomentan el reloj, y te fomentan el viaje, y tal. Al fin y al cabo te están llevando a una tribulación, a una ansiedad, ¿verdad? Que quieres eso porque, ¿por qué?
porque así vas a ser mejor aceptado en la sociedad y cada uno en función de sus entornos. Entonces, y tú dejas, si estás con una vida ordenada, pues logras descubrir esos mensajes y ponerlos en su lugar. Te comprarás el carro, el viaje o la tarjeta de crédito a medida que se justifique en una vida ordenada. Pero si tú estás desordenado, es decir, no estás dando buen uso de los talentos que tienes, pues vas a permitir que ese ruido que está pasando te contamine, ¿ya? Entonces empiezas a desordenarte aún más. El orden trae más orden, el desorden trae más desorden. Entonces, ¿qué podemos ir pensando? ¿Qué lleva a tener una vida ordenada o desordenada? Al fin y al cabo, puedo decir que son las pasiones. Las pasiones, ¿ya, mis amigos? Y ahorita creo que podemos hablar un poquito más sueltos, tanto en creencia como en masculinidad, ¿ya? Las pasiones. Entre menos conocimiento tienes sobre el impacto de una pasión sobre ti, más desordenado vas a ser. Entre menos conocimiento sabes que puede tener una pasión, una tentación, cualquier cosa que te tribule, que te desenfoque, pues más vas a seguir en eso. Porque partes de algo que se llama desconocimiento, ignorancia, desentendimiento. Entonces, ¿esto qué obliga? A que no puedo definir a la cosa por lo que es. No puedo definir quién soy. No puedo definir si esto es bueno o es malo. Entonces, aquí nos lleva a entender, pero ¿cuál es mi llamado a ser? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Me explico? ¿Por qué estoy aquí? Aquí estoy como para, si pasa una chica encantadora y mi posición inconsciente es regresarla a ver y contemplar su cuerpo, ¿eso es lo que debo hacer? ¿A qué me lleva a hacer eso? ¿A qué consigo con eso? ¿Sí? El que yo esté en la red social andando y navegando sin un propósito. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Entonces, tú automáticamente vas entendiendo que el orden siempre busca el bien, el bienestar tanto tuyo como colectivo. Y vamos a imaginar ahorita, por ejemplo, algo muy cotidiano. La casa de uno. ¿Ya? Yo creo que podemos conseguir que todos tenemos una casita, ¿verdad? Y la casita demanda una administración, que en algunos la hace más esa administración la esposa, en otros pues serán ustedes, ¿no es cierto? Pero esa administración del hogar, que es una empresa, está llamado a ser ordenado, pero podemos tenerlo desordenado. ¿Qué significa eso? Podemos tener las cuentas de la casa impagas, podemos tener el aseo de la casa no cubierto, podemos tener las relaciones que se están forjando en ese techo insanas, con toxicidad, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que debemos hacer, ese es el llamado de nosotros para administrar eso principal que es nuestra casa. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo siempre nos pide Dios en la palabra mismo, que lo mencioné en Génesis, es a dominar, administrar bien. La parábola de los talentos, ¿qué nos dice? A multiplicarlo. Porque si solo nos quedamos con lo que tenemos, no estamos dando buen uso a quienes somos, por quienes fuimos creados, ¿verdad? Entonces, si yo soy fiel en lo poco, que lo dice la parábola, así lo seré en lo mucho y Dios multiplicará. Pero no multiplicará como nosotros queremos o como nosotros pensamos o como quizás lo idealizamos. Yo hago esto, quizás a veces es la tentación, chuta, pongo 10 dolaritos en la, ¿cómo se llama?, la colecta de la iglesia. Pucha, para Diosito, ojalá me lo multipliques.
¿Me explico? O sea, es una intención desordenada. Y pensemos bien ahora que una vida ordenada, ¿qué permite? Descubrir la belleza. Y ahí entramos al entendimiento de los trascendentales, que no lo dice nadie más, y quien empezó esto fue uno de los filósofos más grandes que ha tenido la historia de la humanidad, Aristóteles. Que dice que al fin y al cabo los trascendentales lo que dan una forma a la cosa es lo que es bueno, lo que es bello y lo que es verdadero. Eso lo hace único. Entonces, si lo que sea que estemos haciendo o que seamos está ordenado, nos va a permitir descubrir esa belleza. Y si empatamos que Dios actúa en segundas acciones, pues lograremos ver ese plan que tiene Dios para nosotros. Voy a explicarlo mejor. Estamos pasando un momento un poco difícil, económico. Yo creo que eso pasa más o menos a todos nos pasa en algún momento en la vida. Es parte del crecimiento personal, ¿no es cierto? Redescubrirnos y reinventarnos en temas de subsistencia, sobrevivencia y vivencia. Y pedimos a Dios, Diosito, ayúdame a pagar esta deuda, ¿verdad? O ayúdame a conseguir un trabajo, o ayúdame a mejorar mi economía. Hablemos de temas netamente materiales. Dios no es que te va a poner y te va a mandar ahí el trabajo y de repente ya estás como oficinista con aire acondicionado en la computadora y de repente así amaneciste. No. Dios no te va, para pagar la deuda, no te va a hacer caer del techo una lluvia de dólares o un maletín con la plata que necesitas. No, ¿verdad? Dios lo que hace es en tu vida, como tú eres, facilitarte esos dones para que tú puedas administrarlos. Si tu vida está desordenada, no vas a visualizar esos dones, esa persona, ese amigo, ese anuncio en el periódico, lo que sea que necesites. No lo vas a visualizar, no lo vas a poder ver. ¿Por qué? Porque hay desorden. Cuando todo nos ha pasado, estamos en el dormitorio y queremos ver, tomar el reloj. Si está desordenado, pues no nos vamos a encontrar o nos toma el tiempo. ¿Qué significa esto? Que va a pasar un tiempito y tengo que buscar y esto para encontrar el reloj. Pero si yo sé dónde siempre dejo el reloj, ¿verdad? Que va a ser mucho más fácil poder ganar el tiempo y descubrir la belleza y no tribularme. ¿Qué sucede aquí? Asimismo, como Dios actúa en causas segundas, el enemigo también se vale de la creación para hacer sus fechorías. Entonces, en lo desordenado que estás, ¿el que quiere? Más desorden. Hagan ustedes un ejemplo en sus casas. Yo creo que la mitad va a tener un as con lo que voy a decir. La llave. La llave del carro, más fácil, ya, más fácil. Si usted llega a la casa y la llave del carro siempre la deja en el lugar que es, va a ganarle tiempo a la vida. Tiene su posición. Estoy ordenado, tiene su posición la llave, ¿verdad? Pero si yo estoy desordenado, pues estoy tribulado y tanta cosa, pues voy a dejar la llave donde sea y cuando ya necesito salir, pucha, hay veces que salgo, hijo de madre, no cogí la llave, me regreso donde está la llave y en eso se te fue la oportunidad que Dios tenía para ti, para visualizar el plan que Él tiene para ti. Me voy conectando, ¿verdad? Entonces, no es que tenemos que solo pedir, aquí va. No es el hecho de solo ir a Dios y nosotros dentro de nuestra fe y apoyados en nuestra doctrina, solo ir a pedirle a Dios y si Dios no responde, pues ya me voy alejando, me voy secando, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de la entrega. ¿A qué voy? La donación de mí en lo que estoy haciendo siempre. En ese sacrificio de dejar la tentación, el desorden de la llave por ir a hacer la otra cosita rapidito,
Y ese segundo que solo dejo la llave ahí donde tiene que estar es lo que me abre las puertas para el resto de cosas. Como eres fiel en lo pequeño, serás fiel en lo grande. Ese detallito de la llave es lo que marca mucho nuestra vida. Entonces, Dios, como es amoroso, todopoderoso, ¿qué dijo? Pues, hijos míos, les dejo unos sacramentos para que puedan ir ordenando la vida o mantengan la vida ordenada. Y primero el bautizo, después la comunión, después la confirmación y de ahí la reconciliación. Evidentemente nosotros a nuestra edad, mayormente o generalmente, pues tenemos dos sacramentos que todo el tiempo están ahí andando, todo el tiempo están andando. ¿Cuáles son? El primero es la confirmación, ¿verdad? Todos los días yo me confirmo nuevamente, ¿verdad? Lo recibo a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo todos los días, que me lleva a la conversión en Cristo. Entonces lo tengo a Él. Si lo tengo a Cristo como referente, ejemplo en mi vida, pues ya de entrada estoy buscando tener una vida ordenada porque defino lo que es. Ahí viene la reconciliación. ¿Por qué? Porque nosotros nos equivocamos todos los días, todo el tiempo, ¿ok? Entonces, el hecho que yo vaya y reconozca que tengo una vida desordenada en estos detalles, pues me impulsa a acercarme a Dios, pedirle perdón y que me ayude a enmendar mi falta. Y ahí vamos a ir visualizando que ese detallito de la llave, en su lugar, es lo que va a seguir dando orden a la vida, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para seguir recibiendo su amor. Porque si le pedimos que nos ayude a pagar la deuda, claro que nos va a ayudar porque es amoroso, Dios. Si le pedimos a Dios que nos dé un trabajito, claro que nos va a dar, porque para eso nos creó, para trabajar, o sea. Pero ¿qué nos dio Dios? Los talentos, el quiénes somos, nos dio un lugar de nacimiento, ¿me explico? Tantas cosas. Entonces, entre más yo me acerco a Él, más logro descubrir el plan de Dios y aprovechar. Y no dejo que ese desorden es lo que me confunda o me quite la paz. Y recuerden una cosa, podemos estar intranquilos, pero el orden siempre te da la paz en momentos de intranquilidad. O sea, no esperemos que, oye, quiero tener una vida tranquila. No, hermano, o sea, es como trabajas y tienes presión en el trabajo y todo, o sea, vas a estar intranquilo, pues, o sea, pide bien las cosas. Pide bien las cosas, o sea, lo que pides es una vida de rey, o de qué estás pidiendo. Entonces, es que en los momentos de intranquilidad, yo siempre mantenga la paz. ¿Y qué es la paz? Mi relación con Dios se acabó. ¿Ya? Nunca, nunca, nunca pierda la esperanza. Eso es la paz. Nunca, nunca deje de ver el plan de Dios. Eso que es bueno, eso que es bonito y eso que es verdadero. Entonces, así yo cambie de posición, siempre tengo el mismo norte. Y no es un problema de realidades, porque las realidades cambian en función de la perspectiva del ente. ¿Dónde estoy parado? ¿Ok? La realidad que ustedes tienen del momento puede ser muy diferente a la realidad que yo estoy teniendo del momento, porque ustedes están sentados, yo estoy parado. Unos podrán tener más calor que menos, y es un tema de percepciones. Pero la verdad es una sola. El orden es uno solo. El orden no depende del ojo, no depende del cliente, no depende del personaje. ¿Sí? El orden es un proceso. El desorden confunde, el desorden perturba. ¿Sí? Entonces,
Es fácil confundirse en lo importante de la vida. ¿Ya? Y aquí quiero hacer una precisión. Hay veces que nosotros estamos con algunas influencias, podemos decir, influencias de la sociedad, influencias de nuestra preparación, influencias del trabajo, influencias de la publicidad, influencias de accidentes, de tanta cosa. Todos somos, al fin y al cabo, convivimos con influencias, ¿verdad? Si llueve ya está influyendo sobre nosotros, ¿ok? Pero la persona ordenada logra controlar lo único que puede controlar. Solo hay una cosa que nosotros podemos controlar. ¿Ya? Son nuestras emociones. Y no podemos controlar absolutamente nada. Todo el resto, lo demás, es la providencia divina. Eso es de Dios para su creación. Si llueve es porque Dios lo quiere. ¿Ya? Ahora, la emoción sí va asociada a la voluntad. ¿Ok? Tengo la voluntad de poner el sentimiento, porque al fin y al cabo somos eso también, ¿no? Pensamiento, sentimiento. ¿Donde debe estar o no? ¿O dejo que la emoción siga avanzando, perturbándome, desordenándome y dominándome, dejándome dominar en las pasiones? ¿Cuáles son estas pasiones? Catecismo lo dice, ¿no? La riqueza, el poder, el placer y el honor, que va más asociado a la vanidad, ¿no es cierto? A la soberbia, al creer que podemos controlar todo lo demás. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. El ser humano en la evolución, en el crecimiento, que ya estamos, no sé, superamos ya, no sé, de civilización 7.000 años, más, 7.000 años. En cada época debieron haber pensadores y gente que se paraba en las plazas y la. Hoy en día tenemos eso, pero muy atomizado, ¿no es cierto? Porque basta coger el celular, ¿verdad? Y abrir una red social y hay gurús de todo. Pero podemos decir que hay un tema que se viene sonando mucho tiempo, y la psicología ha entrado como una pseudociencia, no es ciencia la psicología, como para entender el comportamiento humano. ¿Estamos de acuerdo? Y cada vez se escucha a alguien hablando de inteligencia emocional. Estamos claros, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, la inteligencia es un don del Espíritu Santo, ¿no? Y evidentemente la inteligencia, hay una inteligencia espacial, inteligencia racional, inteligencia emocional y inteligencia, si pongámosles cuantos nombres y hay a cada gente que se le ocurra, ¿no? Pero hablemos puntualmente de la inteligencia emocional. Y aquí quiero que imaginen ustedes algo. Supongamos que todos tenemos un sobrino. Ya, yo creo que decir hijo no creo que todos tenemos, pero sobrinos sí tenemos todos, creo yo. Invitamos al sobrino a la casa, ¿ya? Y el sobrino está con un marcador ahí rayando en la esquinita y nosotros nos acercamos al sobrinito y le decimos, Carlos, déjame ese marcador, venga a jugar por acá, ¿ya? Porque no queremos que esté por ahí, porque por ahí sí me va a rayar la pared. De repente, yo me estoy conversando con mi hermana y viene Carlos otra vez, hijo de madre, papá, y de repente me saca el marcador y se pone así en la pared, así. Ojo que vamos a hablar, ya saben por dónde voy, inteligencia emocional. Está bien que yo me moleste. ¿Ah? ¿Está bien o no está mal? Está bien. Está bien que yo sienta ira. ¿Está bien o no?
¿Por qué está bien? Ah, No es lo mismo Por- estar bien que sentir. No es porque, lo mismo. porque no es una emoción todavía, es un sentimiento, es un estado del sentir. Esto que está pasando me molesta. Y aquí pilas con lo que voy a darles, les voy a dar un regalo que creo que esto, cuando yo lo entendí, a mí me resolvió la vida en muchos aspectos. Si viene alguien y me lanza agua helada, está normal que sienta frío, pues es agua helada, ¿no es cierto? Estaría mal que yo no sienta nada, o sea, y diga, no está helada, está tibia, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con los sentimientos. Si alguien te grita, está bien, es natural que te sientas mal, o sea, ofendido o alguna cosa, pero de ahí entra el proceso racional, ahí entra el Espíritu Santo. Con lo que tienes, ¿qué estás haciendo? Y entra la inteligencia emocional. Que reconozco lo que me sucede, pero ¿cuál es mi llamado a hacer con lo que me está sucediendo? Entonces, yo puedo tener ira con este tema, pero ¿contengo la ira o le pego un carajazo? ¿Me peleo con mi hermana? ¿Nunca más quiero que venga acá? ¿Se siente mal mi hermana? ¿Qué tengo que hacer? Entonces tengo que interpretar a la cosa por lo que es. Contener tampoco es el camino. ¿Se entiende? Tampoco es el camino. Lo que tengo es que entender por qué suceden esas cosas. Y ahí viene algo Dios en su divina gracia que nos enseña a ser compasivos. Compasivos. Acuérdense que el Salmo es compasivo y misericordioso. Yo tengo una sobrina que me hicieron eso. Yo no puedo pintar la pared. Ya. Entonces ¿qué haces? Les hablo por experiencia personal, mis amigos. El rato que tú también contienes la ira y no la administras, no la procesas, te contractura, te enferma, te mata, porque tampoco es eso, es una energía que viene, ¡prac! ¡Tuc! ¡Tuc! Puede ser que con ese crayoncito, no, nada, pero ese crayoncito contuve, de repente salgo y hijo de madre, ¡pum!, me pegaron un pepo en el carro. Entonces yo por ahí contengo, ya sabes que es inteligencia emocional y toda la nota, voy esto que el otro, mi jefe me viene con un domingo 7 y una cosa, cualquier cosa. Regreso a casa y no está la comida. Y de repente, ¡bloom! Ahí sale, pero no sale que el crayón, que el choque del carro, que mi jefe, no sé qué. ¿Qué sale? Cualquier cosa. Entonces, ¿qué significa, mis amigos? Que si queremos tener una vida ordenada, ¿por dónde vamos a empezar? Por lo que puedes controlar. Que tiendas la cama al despertarte, hay teorías y teorías en esa vuelta, yo no me quiero meter, cada quien vaya descubriéndose el mejor camino, hay quienes que ordenan la maleta para viajar de una forma, quienes otra, yo en ese patín vayan viendo en internet cuanto quieran. Ahí los japoneses dicen una cosa, los tibetanos dicen otra y cada cosa. Pero lo que yo sí les puedo decir que a mí me ha funcionado es esa parte de adentro donde el sentimiento deja de ser sentimiento y pasa a ser una emoción. Los pensamientos, ¿a qué gatillan? A emociones. ¿Ok? Entonces, mi llamado a hacer no es, ponerme a lo mejor, está lloviendo, a poner lleno de paraguas toda la ciudad y tanta cosa. No. Es a saber, reconocer cuál es mi posición y qué puedo hacer con los sentimientos que me provoca esa lluvia por allá. ¿Para qué? Para el buen vivir. Si yo ya logro descubrir que mi sobrino
a lo mejor está buscando jugar conmigo, ¿verdad? O no le presté la atención en ese rato con el crayón, o me doy cuenta de que es el espacio que él tiene como para simplemente ser niño. Porque en la casa, posiblemente mi hermana, estoy hablando de supuestos, ¿no? De hecho no tengo sobrinos, tengo sobrinas. Mi hermana le tiene así como siempre retenido y tanta cosa, ¿ah? Entonces ahí va la compasión, descubrir más allá de lo evidente. ¿Qué es eso? Talento. Talento. Entonces, claro, como yo estoy observando y me doy cuenta, esto capaz me pongo a jugar con él antes, me anticipé a la emoción, ¿verdad? Me anticipé. Pero si me puse a conversar acá y no le paré bola y se rayó esta cosa, me puedo entender. Oye, después, oye, ¿qué pasa? O me pongo a pintar con él, o le hago que pinte y le enseño y por ahí no sé qué cosas. Anda viendo qué. Dios te va diciendo qué. Teniendo orden. Cuando estás más ordenado y estás en un camino con el correcto sentido a Dios, es decir, estás usando bien tus sentidos, los 5 externos que tenemos, y hay 4 internos que otro momento se los comento, pues logro visualizar lo que Dios quiere de mí en lo que me acaba de poner. Si estoy buscando, no sé, alguna gracia de Dios que necesito, por ejemplo, me invento, Diosito, ayúdame a mejorar mi salud en algún tema puntual, no sé. El haber mantenido el orden en esta relación circunstancial me puede permitir ver cómo sigo mejorando mi salud. Porque si no, solo estoy pidiéndole a Dios que mejore mi salud y el ataque de ira lo que está fomentando es más malestar en mi salud. ¿Ok? Asimismo, en temas materiales. Diosito, Diosito, por favor, quiero cambiarme de casa. Ejemplo, ¿no? Que cada quien pide cosas, ¿no? Quiero cambiarme de casa. Por el ira y tanta discusión y tanta cosa aquí, a lo mejor dejé de ver la oportunidad que Dios tenía en mí al rato que salí y había a lo mejor alguna información, alguna cosa para esto. Los momentos y circunstancias son infinitas porque Dios es infinito. ¿Ok? Entonces, busquemos siempre, cuando hablamos de una vida ordenada, empieza por acá adentro. Empieza por poner los pensamientos y los sentimientos en orden. ¿Sí? Entonces, voy a finalizar con 2 temas. El primero, reconozcamos que existen en la creación, Dios es todopoderoso, ¿no es cierto? El dueño de todo. Y lo todo es natura y sobrenatura. Es materia, ¿sí? Y es el mundo inmaterial. Es lo corporal y lo espiritual. Estamos claros toditos, ¿verdad? Asimismo, existe el estado de conciencia. El estado de conciencia es la respiración en el presente y tengo conciencia sobre lo que está pasando, ¿ok? Entonces yo podría decir ahorita, ustedes pueden tener un estado de conciencia en saber que estamos en una sala recibiendo una conversación y demás cosas de algo que se llama una vida ordenada, estado de conciencia. Pero asimismo existe el estado de subconsciencia. Y en el estado de subconsciencia se está almacenando información que el consciente no logra percibirlo inmediatamente. Por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, el pito que está sonando del pipí, cualquier cosa. Se mueve la gente, el movimiento de mis manos, todo lo que yo estoy hablando. No todo se está entrando en su estado consciente porque no lo pueden repetir tal cual. ¿Ok? El estado de conciencia representa el 5% de todo la información que estamos recibiendo. Esto es como prácticamente hagan esto, sacan la mano, ven la uña y esto de acá es la conciencia, todo lo que yo puedo percibir. El resto se está almacenando en estado de subconsciencia. Por eso es importante la música que escucho, por eso es importante la decoración que tengo en mi casa, por eso es importante, pilas con lo que voy a hablar,
con quién me relaciono. Porque a medida que más quiero tener una vida ordenada, va a ser casi directamente proporcional a las personas que me rodean. Eso no significa que si están teniendo amiguitos por ahí desordenados, ya digan, chuta, chavito, amiguitos, me voy. O mi esposa es desordenada, pucha, me divorcio. No, sino, bueno, ahí vayan viendo cómo Dios les inspira a ir fortaleciendo y formando gente, ¿no? Entonces, si hay un cuadro que hace ruido, ese ruido se está depositando en mi subconsciencia y tiene una injerencia sobre todos los procesos mentales y sentimentales que estoy teniendo. ¿Ya? Que se revelan en estados de inconsciencia. Llámese sueños, llámese reacciones inmediatas, llámese lo que sea, inconsciente, en piloto automático. ¿Ok? Y los pensamientos, mayormente les estoy hablando mayormente, el 99%, son inconscientes. Nosotros casi que no decidimos dónde ver. Si yo me muevo para acá, es inconsciente, ahorita. ¿Me explico? Y veo por aquí un color, veo por aquí están hablando, estoy asimilando información, ¿ya? Entonces, es bueno hacer el alto. Aquí quiero que se queden con esta idea. Es bueno hacer el alto, y recuperar conciencia. Dios nos enseñó eso ¿con qué sacramento? Con la reconciliación. Dios mismo nos dice, haz un alto al día, ¿sí? Y haz un examen espiritual. ¿Por qué ese examen espiritual? Porque no me estoy yendo al futuro, porque el futuro no hay, es al espíritu que quedó, lo que ya pasó. Me explico, ya es inmaterial, ya pasó, ya no puedo cogerlo, el pasado ya no lo puedo coger. ¿Verdad? Ya es una dimensión espiritual. ¿Pero de qué? De tu persona, que afecta tu ser. Entonces, como Dios quiere que estemos ordenados y no sigamos desordenados, toma acción, reconoce la falta y pide perdón. Pide perdón de corazón y, ¿qué dice? No solo con eso ya, Cholito, te quedaste frío, sino propósito de enmienda. ¿No es cierto? Y ahí lo que diga el sacerdote como para mantener, oye, nuestra fe, y se los digo yo como una persona conversa, es tan rica en esto que nos permite tener mucho en estados de subconsciencia. Entonces, el que va al Santísimo y espera sentir algo, pues creo que hay un mundo ahí por aprender, porque uno no va a sentir. ¿Ya? Uno va a descubrir un misterio, porque nadie lo puede explicar bien como es nadie. Es un misterio. Es como la vida. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Estoy seguro que nadie va a poder decirme qué es la vida. Piensen, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Nos podemos acercar a la vida, a decir una precisión de la vida es esto, una definición. ¿Ok? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y por eso buscamos esta claridad. Entonces, ¿por qué digo que la fe católica nos ayuda bastante? Y eso es algo que a mí me llenó completamente, me dio mucha plenitud. Porque tenemos referentes, tenemos arte. ¿Me explico? Tenemos música, tenemos pinturas, tenemos esculturas que nos permite tener ese contacto, ese alimento subconsciente y ese contacto consciente. Cuando vemos la imagen, no es que estoy adorándole la imagen, solo que me hace un tic, hey, conciencia, oye, cuidadito con esto, ¿no es cierto? O sea, es como que, hey, despierta, ¿me explico? Y Dios nos hace ese toque con arte, pero con un arte que viene de una referencia de santidad. ¿Ok? Entonces, quien es ordenado
está buscando la santidad. En lo pequeño. ¿Ok? Entonces, si eres fiel, que decía la parábola, fiel en lo pequeño, vas a ser fiel en lo mucho. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar para que puedas administrar más. Para finalizar, en algún momento en mi vida, cuando empecé a descubrir mucho más, realmente empecé a descubrir a Cristo, que no lo conocía, pues uno llega a realmente enamorarse, ¿no? Uno llega a enamorarse porque dices, al fin y al cabo, ¿cómo alguien pudo hacer esto por mí y me conocía sin que yo todavía exista? Y me perdonó sin haber todavía yo pecado. O sea, ¿me explico, no? Y encima me permite seguirme acercando a Él con todas mis equivocaciones, que sigo equivocándome, porque yo no soy una persona humilde y yo creo que nadie aquí es humilde. Buscamos, porque no podemos decir yo soy humilde, o sea, yo soy guapo, o sea, ¿qué? Trabajamos por acercarnos a la humildad, trabajamos por ser misericordiosos, trabajamos, y ese es el sentido de la vida, trabajar por estar en lo bonito, ser parte de lo bonito, ¿no? Entonces, en este momento en mi vida, y esto puedo contarlo como un tema, si quieren, testimonial, de tener una vida desordenada, donde creía que ya me las sabía todas. Y yo creo que el que cree que ya se las sabe todas es quien más desordenado está. Pues empiezo a conocer a Cristo. Y me empiezo a meter tanto en que casi en algún momento dije, y le dije al Padre Raniero, ¿sabe qué? Quiero entrar al seminario. Y para mí quería estar sobre todo en un mundo espiritual. Y no me reconocía en un mundo donde también está la materia. O sea, solo espíritu y no el cuerpo. O sea, me van siguiendo, ¿verdad? Entonces, en ese mundo espiritual, en realidad, necesita tanta cosa que no salía yo del mundo material porque tenía que pagar todavía la casa, tenía que pagar el y encima tenía gente trabajando para mí y pensaba que casi que era providencia divina todo. Y no entendí esto de las segundas causas. Y Dios te va enseñando, porque si no tomas acción, la bola de nieve se va haciendo más grande, pues. Si no pagaste el mes de arriendo, pucha, y medio que no te está fregando mucho el arrendador, facilito no pagar el siguiente. Y de repente lo que era, no sé, $500 de arriendo, pucha, son 5,000 que estoy debiendo. ¿Me explico, no? Por desordenado. Cuando entendí que mi llamado a ser era tomar acción tanto en el mundo espiritual como en el mundo material, se logra una plenitud en la persona. Y logras visualizar todas esas oportunidades y las logras aprovechar. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amigos? Y con esto termino. Porque sé mi llamado a ser. Logro visualizar la oportunidad y la aprovecho, o la puedo yo también co-crear. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy, grábense en esto, bien ubicado. ¿Ok? Bien ubicado. Entonces busquemos eso. Una persona ordenada es aquella que está bien ubicada. Lo que ordena propiamente es el ser, ¿ya? El ser es un verbo, ¿ya? Y es el presente. Si estamos mucho en el futuro, desorden. Desorden. Van a contratar gente para el proyecto cuando todavía no llega el proyecto y eso sigue comiéndote el bolsillo, poniendo un ejemplo nomás. Si estás en el pasado, también de todo lo que hice mal y tanta cosa, por eso la reconciliación, y sigues que con esto, y sigues, ya por eso cuando uno se confiesa, es maravilloso esta vuelta. Y el sacerdote te da la absolución
y tú sigues pensando en el pecado, ¿sí saben de quién es ese juego, no? Es del enemigo. Pero si tú dices, ya Diosito me perdonaste, oye, si sigues dándole en esa idea, es un problema de fe. ¿Qué nos podrías recomendar para esta sociedad latinoamericana? Que cuando la comparan, un oriental viene acá, un europeo viene acá y dice, o sea, este es un continente rico, pero son pobres por su mentalidad, ¿verdad? Si un creyente, en este caso católico, sabe que Dios es un Dios de orden, y si yo pongo mi vida en desorden por mi propia conducta, ¿cómo le puedes tú evangelizar a un creyente que dentro de una vida desordenada, cómo le puedes decir, ordénala para que Dios te ayude? Cuando yo voy a misa, ejemplo, ¿no? O creo que vamos a misa, no es para recibir, porque ya la gracia está, o sea, ya la vida está, ya estoy recibiendo vida, ¿ya? Así sea enfermedad, ojo, pero tengo la oportunidad de poner en acción mis talentos, la parábola, ¿ok? Porque hay vida, ya cuando muero ya no se puede, ¿ya? Entonces, si vamos a misa, es para dar. ¿Y qué damos en misa? O sea, yo busco siempre al Señor en la Eucaristía y eso es un tema un tema muy, un compromiso, ¿no? Es porque voy a dar, ¿no es cierto? Pero no voy a dar para recibir. Realmente no. ¿Y qué voy a darle? O sea, no le voy a dar el dolarito o los que dan $100 de ofrenda. No. Yo voy a darle mis problemas. Y eso va al altar. Voy a darle mis preocupaciones. ¿Me explico? Porque Él es el único Él es el crucificado. ¿Me explico? Yo solo vine con esa cruz hasta que llegué ahí. Entonces, ¿qué va? En estado de conciencia, y lo limitado de mi estado de conciencia, voy con todo eso y es simbólico, completamente claro. Ahí cuando está la liturgia de las ofrendas, cuando dice el Padre, ¡blum! Ahí están mis problemas. ¿Por qué? Porque el rato que salgo, ya fe, eso quedó ahí. Porque yo ya se lo di. Es que si tú piensas cambiar al amigo, a lo que sea, al budista o a lo que sea, la verdad, amigos míos, eso es tu ego. Es tu ego el que quiere cambiar, es que quiere que sea como tú, como casi. Sorry, aquí estamos entre amigos, ¿no? Es como que el man que quiere tomar, y bueno, también toma tú y tanta cosa, porque quiero que también estés en la misma situación que yo, ¿no es cierto? En temas de fe sucede lo mismo, porque el musulmán quiere que el resto también sea musulmán, el evangélico quiere que sea esto y así, ¿no es cierto? Entonces, pero el creyente de verdad en Dios, ¿qué quiere? La salvación de esa persona. ¿Y quién logra esa salvación? Dios. ¿Y cuál es lo que tú tienes que ser ahí? Porque sí, pues o sea, por algo Dios me puso al frente tuyo, ¿no? Es para que trate de ser Él ante tus ojos. Ejemplo. Predicas con eso. ¿Me explico? Si ves compasión en mí, vas a, hijo, ¿pero de dónde viene esta nota? ¿No? Y eso es más que cualquier otra cosa que yo te pueda decir, de lo que quieras y mandarte a leer y lo que quieras. Se lo hablo con una persona que fue musulmán. Si mi hermana, que es musulmana, me ve que cuando mi sobrina, el crayón en la pared, y ve cómo, dice, oye, pero espérate, o sea, ¿de dónde esto? Y yo digo, es que no sé, es Dios. Entonces, y Dios, ella es musulmana, pero es Cristo. O sea, ahorita la cruz, aquí, eso. Es Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Me explico? Pero yo no estás pensando en que al Buda se haga esto, porque se vuelven ya discusiones de ego. Y un poquito, ¿me explico, no?
quién sabe más y son a veces cosas filosóficas y tanto cualquiera es un misterio. Es un misterio, ya. Creo que es crucial para todos nosotros tener una vida ordenada. Y más que para acotar lo que tú has dicho, quiero transmitir un poquito la experiencia que yo pasé. O sea, yo llegué en 2 años de tener una vida muy estable, pero en conciencia la vivía desordenada. Entonces, como dice el Padre Pío, bendita crisis. Ya en el momento que me llegó la crisis, yo tuve la gracia de Dios que conocí al Grupo San José, a la iglesia. Pero en tanto el Grupo San José como la formación que Dios me dio, porque también me pegué mucho a Dios, ¿ya? Nunca dejé de ser católico, posiblemente tibio, y tú sabes que ser tibio es mejor que no serlo, o sea, es peor que no serlo, o sea, es espantoso. Y Dios me hizo ver que los talentos que Él te da, para Dios todos somos iguales, todos tenemos la misma capacidad. Dios te prepara. O sea, el poder de Dios es tan grande que puede hacerte de ti una persona que puede alcanzar lo inimaginable, sin que tú digas, ¿cómo es posible? Y ahí toco el tema. Dios nos da los dones. ¿Qué son los dones? Los dones no son... O sea, nos equivocamos si pensamos que los dones son dinero, o es una casa, es un bien, o lo que tú heredaste, ¿no? Dios te dio lo suficiente, que son nuestros sentidos y nuestra inteligencia. Esos son los dones. Y ahí viene lo del orden. ¿Cuál es el orden? Dios nos dio la iglesia. Y la iglesia nos dio los sacramentos. Y ahí viene la parte de la confesión, la comunión. O sea, el momento que nosotros nos ordenamos con estos sacramentos y nos ordenamos con la oración, ¿ya? No es que se nos abren las puertas, se nos presenta un camino lleno de oportunidades. Y las oportunidades, en lo menos, ¿cómo te puedo decir? En lo que menos parezca, en lo más sencillo, en lo más humilde, en lo menos inexplicable, las oportunidades están. Pero lamentablemente, aunque tú busques el orden, y todos los estamos buscando, porque todos estamos buscando ser bueno, vamos a ser tentados por el demonio. El demonio, ¿qué nos va a hacer? Ah, sí, estás muy bien, ¿no? Te felicito. Estás perfecto, te has ido perfecto. Pero ahorita te voy a atormentar con lo que pasaste. Perdiste anteriormente, vas a tener miedo por el pasado. Cuando ya el pasado es historia. Ah, no, te vas a preocupar por lo que va a pasar. El futuro es incierto, ¿no es verdad? Pero nosotros, cuando no sabemos qué hacer en ese momento de preocupación, porque todos vamos a preocuparnos todos los días, va a haber un momento que te dice, ¿por qué no sueño algo bonito? Siempre sueño que estoy preocupado, que estoy eso, ¿no? Entonces, tenemos que orar. El único que va a pelear contra esa tentación del demonio es la oración. Es la oración. La oración, las buenas amistades, acudir a estos tipos de vínculos que nos va a limpiar y nos va a fortalecer, porque lo que tú acabas de hablar y lo que nos acabas de decir nos alimenta mucho el espíritu, nos llena de ánimo. Pero si nosotros no lo alimentamos con oración, ¿ya? Con la palabra de Dios, lo vamos a perder así de rápido. Entonces, vamos a buscar el orden. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo lo mantenemos el orden? Con oración. Cuando vemos que el orden nos esté molestando con las preocupaciones, coge el rosario, apriétalo bien y reza tu rosario. Tenemos una oración fabulosa de San José, que es la coronilla de San José, que habla de todo, se la recomiendo, de todas las tentaciones, porque a veces en nuestro trabajo tenemos gente buena y gente mala, lamentablemente. No todos son buenos y lamentablemente no siempre nos vamos a sentar en un círculo con gente buena. Hay gente envidiosa, hay gente que cree en otras cosas, hay gente que cree en brujería, en santería, o sea, cosas increíbles pero existen. Así como tenemos un mundo sobrenatural tan hermoso y bello que es el que nos ha dado Dios, también hay un mundo sobrenatural de infierno.
que está vivo y nos molesta. Entonces, Dios nos da los dones que son nuestros sentidos y hay que usarlos. No los guardemos, no los encerremos. Si tú estás cómodo, también es un pecado estar en la comodidad. Porque también tienes hermanos que necesitan ayuda y hay que ayudar. ¿Ya? Tenemos que luchar para poder pelear contra esas tentaciones y poder ver las oportunidades. Yo te puedo dar un ejemplo. Yo a veces le escucho a mi hermano Arturo, dice, tuvo un milagro, esto de acá. Porque los milagros siempre están, las oportunidades siempre están. ¿Ya? Yo me despierto todos los días preocupado y gracias a Dios todos los días oro y gracias a Dios tengo un amigo que me hace sonreír, por decir un ejemplo, y también gracias a Dios siempre tengo una oportunidad y Dios me hace ver esa oportunidad y me dice, tranquilo, aquí estamos, aquí vas a salir. Tratemos de luchar por vivir, tener una vida ordenada. Es difícil, pero con oración y con buenas amistades, estando en este tipo de grupos como en San José, acudir a la iglesia, al Santísimo, conversar, esto nos va a ayudar a que podamos buscar siempre el orden. Gracias. Acción. Trabaja. Trabaja. Pero no me refiero solo trabaja, oye, trabaja para esto. No, me levanto a tal hora, a cada quien verá si a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, quienes 12 del día. No, eso no es el tema. ¿Ya? Cepillarte una vida limpia, hacia cepillada, eso es trabajo. Eso es trabajo. O sea, demanda una energía, ¿no es cierto? Hacerte el desayuno, ir a la oficina, leer un libro, es trabajo, ¿no es cierto? Ganarte honestamente, honradamente un salario, un sueldo, un ingreso, es trabajo, ¿no es cierto? Poner a los sentimientos, a las emociones donde tiene que, es un trabajo, trabaja, eso es, trabaja. Bien, y todo con Dios, nada sin él. Gracias, queridos amigos, si tienen alguna pregunta.